Eh, Nosotros hace meses nos enteramos que estaban pasando cosas difíciles en Ecuador y desde entonces comenzamos a orar en la iglesia en Costa Rica. La iglesia en Costa Rica ha estado orando por ustedes. El liderazgo ha estado orando por Ecuador. En realidad no me he involucrado tanto en las situaciones que han experimentado, más que en oración. Entonces, lo que quiero hacer es una breve introducción de por qué estoy acá. En un tiempo de conversación con Carlos Hernández, que hoy nos visita. Él es hermano de Clarita y tío de Camila. De hecho, Dios utilizó a Carlos para que ellas sean sus hermanas. De Costa Rica oramos por ellas dos y hoy son nuestras hermanas en la fe. O sea que Dios trajo a Carlos a Costa Rica para que su familia esté hoy acá. Carlos es ecuatoriano. Su papá era ecuatoriano y Carlos nació en Colombia, entonces es ecuatoriano, colombiano y costarricense. Poderoso hombre de Dios. Entonces, en una conversación que estábamos, él también es el jefe de Asís Club. Entonces, ya saben, allá pueden ir con él. En una conversación me dice, mira, tengo el plan de ir a Ecuador a trabajar con Asís Club y Danilo también trabaja para Carlos. Entonces dijo, voy para allá y me dice, ¿por qué no vas a Ecuador? Entonces yo le dije, ¿pero con qué ánimo? Y me dijo, yo te pago el boleto. ¡Wow! ¡Qué impresionante! De veras, estoy convencido que Dios fue el que me trajo. Y entonces yo le dije, si voy para allá tengo que hacer algo. Eso fue como un mes, un poco más. Y dije, yo no puedo ir allá y aparecerme, miren, aquí vine. Entonces dije, voy a escribirle a Josué, que se involucra en la iglesia con ustedes, a Héctor y a Gerardo, ¿qué piensan ellos? Y dentro de mi pensamiento fue, si alguno de ellos pone la mínima objeción, yo no voy. Y así fue. Gracias a Dios ellos dijeron, no hay problema, ven. Entonces esa fue la razón por la que vine. He orado mucho, le he pedido a Dios que me diga qué decirles a ustedes. He sido ministro por muchísimos años. Los problemas que ustedes están viviendo, yo los he vivido. El dolor que todos los hermanos en Ecuador están viviendo, yo lo he vivido. Y hoy he venido esta semana a compartir un poco de lo que a mí me ha ayudado para poder tener un corazón que va de acuerdo con la palabra de Dios. Cuando somos heridos, a veces reaccionamos, a veces nuestra espiritualidad es afectada. Entonces esa es la razón. En el avión mientras venía para acá todavía seguía orando y le pedía a Dios que me dijera qué es lo que Él quiere en este viaje. Yo decía, Señor, ¿por qué me llevas de tan lejos para Ecuador? ¿Cuál es tu propósito? Y quiero decirles que Dios ha ido respondiendo de una manera impresionante. Ha habido una agenda, me reuní el día martes con los internos y les transmití un mensaje de lo que a mí me ha ayudado. Fue increíble ese tiempo, terminamos arrodillados, postrándonos delante de Dios el día martes y reuniones durante todo el día. Conozco a Marcelo Tapia desde hace muchos años y Armando Portalanza estuvo en Costa Rica por trabajo y al llegar acá yo les mandé un mensaje, estoy en Quito y los dos me dieron la bienvenida y me dijeron reunámonos y nos reunimos. Y les expresé lo mismo que les estoy diciendo a ustedes. También quiero decirles que hablé con la Junta Directiva de la Iglesia de Costa Rica porque yo me debo a un trabajo también. Y les expresé la idea de venir acá y ellos avalaron que yo viniera. Es más, y también contribuyeron un poco con los gastos que yo tengo. Así que tus hermanos en Costa Rica también, Dios los utilizó para que yo esté acá. Entonces el día miércoles, el mismo mensaje con los internos, el martes, con Marcelo y Armando, les transmití el mismo mensaje que hoy también se los voy a transmitir a ustedes. Y terminamos orando y me dijeron, esto es un buen mensaje, ¿por qué no vienes a predicarlo con los hermanos del sur? Y yo dije, es un mensaje donde yo no vengo representando ninguna bandera. Yo no vengo en nombre de Centroamérica, en nombre de Sudamérica, no vengo en nombre de nadie, yo vengo por mi propia responsabilidad porque Dios me envió.
Entonces el día miércoles yo me precipité y les dije sí, que este mensaje que hoy voy a predicar lo fuera a predicar allá. Ese día tenía yo un tiempo de almuerzo con un hermano, luego me fui a preparar para mi clase de la noche, luego tenía la clase de la noche y luego tenía una cena. Y ya tarde regresando, durante ese inter se hizo una publicación de que yo iba a ir para allá. No me dio tiempo de poder decir, miren, esto está pasando, de explicar, y eso fue una bomba. Hubo hermanos que se sintieron incómodos, y desde entonces, mire, yo he estado durmiendo entre 3 horas por día, y lo más que he dormido en un día ha sido 5, en toda esta semana. Entonces, el día miércoles, para el jueves yo terminé de madrugada porque ya comenzaron a llegar mensajes y tantas cosas. Entonces el día miércoles yo me convertí en el malvado de la película. Y en realidad yo no vengo aquí para dañar a nadie. Para eso no me envió Dios. Entonces el día jueves para mí fue un día de decisiones. Y comencé a orar por decisiones. Quizás algunos de ustedes pudieron sentir incomodidad, alguien pudo haber expresado que qué está pasando aquí, y estoy explicando esto. Les pido perdón por haber ocasionado eso. Perdónenme, me equivoqué en la precipitación. No creo que sea malo ir allá, pero ese día yo tenía varias decisiones. La primera fue cancelar mi ida allá. Y estuve orando por eso y cancelé el día jueves en la noche mi ida allá. Y he pedido perdón porque tuve un compromiso. Mi integridad como ministro está en tela de juicio. He pedido perdón y he suplicado que pidan perdón por haber dicho y renunciado que no iba. Pero también había otra decisión. También la otra decisión era no venir acá el día de hoy. Porque ¿cómo voy a ir si hay hermanos que se sienten mal conmigo? No tiene sentido que yo vaya. La tercera opción fue, entonces, compro mi boleto de regreso a Costa Rica y voy con mi amada familia y mi camita que me está esperando. Entonces ese día en la madrugada yo coticé mi boleto de regreso y mi regreso pudo haber sido el día sábado y no continuar con la agenda, pero todo el día fue de decisiones, voy a continuar. Y el día jueves tuve una reunión con los solteros, increíble reunión, me sentí muy bien con los solteros, de veras hermanos, me sentí muy bien con ustedes. Y el día viernes un día lleno hasta la noche. El día sábado estuve con los líderes, les transmití, les hice spoiler del mensaje del día de hoy a los líderes. Terminamos de rodillas orando y hoy estoy acá y como les digo, les pido perdón a ustedes y también les pido perdón por mi falta de cumplir el ir allá y predicar lo mismo que hoy voy a predicar con ustedes. Esa fue la razón. Entonces, como les dije, me convertí en el malvado de la película. Yo le decía a Dios, si yo voy a Ecuador, yo no quiero ningún crédito, todo el honor y la gloria la tienes tú. Entonces, yo vine a Ecuador para el año 2001, para lo de las Torres Gemelas. Vine con Josué Ortega y otro ministro que hoy ya no es ministro, y estaba viajando el día de las Torres Gemelas. Y cuando vine a Ecuador y cuando salí dije, quizás nunca más vuelvo a regresar a este país. Y para la conferencia centroamericana, digo, de las Américas, Dios me dio el privilegio de regresar 22 años después. Y ya vino conmigo mi hermosa esposa, mi hermosa hija y mi hermoso hijo. Están bellos, ¿verdad? Cuidado, José Carlos está jovencito, tiene 17 años, así que cuidado. Vanessa tiene 21, así que cuidado, ¿verdad? Y entonces Dios me dio el privilegio de regresar, estar en la conferencia de las Américas, pero no vine solo, vino mi familia. O sea, la canción Océanos, ¿verdad? Que tú me llevarás más allá de lo soñado. Cuando la estaba cantando, yo estaba pensando en eso. Dije, vine solo y luego regresé con mi familia, ahora volví a regresar solo. Y después de ese tiempo regresé de la conferencia para acá, creo que es 1 año y medio, por ahí, ¿cierto?
Ya no fueron 22 años. Y ahora no sé cuánto tiempo va a pasar para que regrese de nuevo. No sé si 22 años. Pero yo tengo fe de que Ecuador va a estar bien. Y que si Dios me permite un día volver a estar acá, posiblemente vamos a ver muchas cosas como cosas del pasado. Porque hay mucho dolor, hay muchas heridas, y a veces nos pueden decir, haz esto, haz lo otro, pero a veces no sabemos el cómo. Nos dicen el qué, pero no el cómo. Entonces, hoy se trata de hablar un poco del cómo, para que podamos trabajar en nuestros corazones. Es una serie de clases. El día miércoles se llamó, ¿cómo se llamó la clase del día miércoles? Caminando con Jesús. Vimos el camino a Emaús, que Jesús enfocó a los discípulos. Luego vimos Efesios 4, del 1 al 3, donde un caminar con enfoque, o un caminar con dignidad de ser cristianos. Y luego que caminar con Jesús nos levanta, cuando levantó a Pedro. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces voy a desarrollar el mensaje de esta manera. Tengo 4 puntos que vamos a desarrollar. Uno, el plan de entrenamiento en nuestra clase que se llama Entrenamiento Espiritual Libre de Adherencias, y pacificadores, y terminamos con proceso de transformación. Sé que nos visitan personas que quizás están viniendo a la iglesia o están viniendo por primera vez. Quiero decirles que cuando yo llegué por primera vez a una reunión como estas, iba sucio por el pecado. Dios me ayudó a ver las cosas que yo no veía, me ayudó a arrepentirme, me transformó, me limpió, y eso lo ha hecho con nosotros, ¿verdad, hermanos? Entonces sigo en un proceso de transformación, y este mensaje puede ayudar para esto. Llegando al primer punto, que es el plan de entrenamiento. Si me ayudan a pasarlo porque algo está sucediendo aquí, por favor. Plan de entrenamiento. Ahí está, plan de entrenamiento. Juan 8, 31 al 32 dice: Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, viendo esta escritura, saben que la mayor cantidad de problemas que se da en nuestras vidas como cristianos y en las iglesias es porque no aplicamos la palabra de Dios. Porque si aplicáramos la palabra de Dios, nos evitaríamos de muchas cosas en las que caemos, o cosas que dañan nuestra vida de rectitud y como discípulos de Jesús. Entonces, dentro del plan de entrenamiento, la Biblia tiene un plan de entrenamiento para nosotros como cristianos. La Biblia nos forma para que seamos cristianos que vamos avanzando y que somos fuertes. En este mismo punto, segunda de Timoteo, te pido que me acompañes a tu Biblia para que leamos segunda de Timoteo capítulo 2, versículo del 3, del capítulo 2, versículo del 3 al 5. Cuando lo tengas, di amén, por favor. Algunos han llegado, ¿alguien más? Segunda de Timoteo 2, del 3 al 5. ¿Estamos ahí? Estoy leyendo traducción lenguaje actual. Tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por él. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. De igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. Entonces, varias cosas nos dice la palabra. Dice que nosotros somos buenos soldados al servicio de Dios. Y dice que el buen soldado no se enreda en las cosas del mundo. Y también aquí menciona acerca de un atleta, el soldado, y nosotros debemos estar dispuestos a sufrir por Cristo. Así que si hay problemas, quiero decirte que no debemos de sorprendernos, debemos estar dispuestos a sufrir por la palabra de Dios. La semana pasada fue intensa en Costa Rica. David Weiner, quien escribió el libro Camino a la Pureza, estuvo una semana en Costa Rica. Y fue intensa la semana, y yo pensé, voy a ir a Ecuador y voy a poder descansar un poco. Y entonces las cosas cambiaron. Pero el atleta dice que no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. Entonces nosotros tenemos la palabra de Dios. Si nos mantenemos fieles a ella, somos discípulos de Jesús. Y si queremos ser victoriosos y llegar a ese premio maravilloso, tenemos que obedecer las reglas que están en el plan de entrenamiento que está en la palabra de Dios. ¿Se va entendiendo?
1 Corintios 9:24, si me acompañan a esta escritura. También vea tu Biblia, por favor, 1 Corintios 9:24. ¿Estás por ahí? Del 24 al 27. Ustedes saben que en una carrera, no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Entonces, varias cosas. Primero, dice que nuestra vida cristiana es como una carrera. Y en la Biblia está el plan de cómo desarrollar esa carrera. Dice que así es nuestra vida y por lo tanto debemos de vivirla bien, siguiendo esa vida a través de la palabra de Dios, siguiendo el plan bíblico que Dios tiene para nuestras vidas. Y dice que los que se preparan tratan de seguir las reglas. Y finalmente el apóstol Pablo decía: yo me esfuerzo para correr de tal manera, para ganar el premio, para no ser descalificado, para tener un propósito. Vivo con mucha disciplina. Aquí el título del punto, ese lo dio Carlos Hernández. Y aquí te tengo una ilustración. A mí me encantan los deportes, ya no se nota. Me encanta el fútbol, lo disfruto. Mi hijo le encanta el fútbol, mi hijo juega bien, yo más o menos. Y entonces yo disfruto los deportes. Por cierto, no puedo ver ningún partido completo, solo pedacitos en esta semana. A mí me encanta, y a veces por tiempo no puedo ver partidos, pero cuando los veo, lo disfruto tanto. Entonces estaba comentándole a Carlos sobre el mensaje y yo tenía 2 títulos para ese mensaje y él me dijo: mira, aquí es donde viene la ilustración. Cuando Carlos llegó a la iglesia me enteré que él era triatlonista. ¿Sí sabes qué es eso? Alguien que compite en 3 disciplinas, que es correr, bicicleta y natación. Y es un deporte bastante fuerte. Así que yo soy deportista, pero no de élite. Pero Carlos sí. Carlos fue triatlonista. Así que Carlos me decía: el deportista tenemos un plan de entrenamiento, pero a veces nos desviamos pidiendo consejo por un lado, yendo a YouTube, y al final nos podemos desviar del plan de entrenamiento que nos afecta para poder competir. La Biblia es el plan de entrenamiento para nosotros y a veces nos desviamos por emociones, sentimientos, esto, lo otro, y a veces eso nos impide correr bien la carrera. Bueno, nuestro hermano Carlos Hernández ganó un Ironman en Panamá y otro en Costa Rica. O sea, eso no cualquiera lo hace. Así que imagínate, nosotros tenemos el plan de entrenamiento en la Biblia. Entrenamiento espiritual. Debemos de ir otra vez al manual de la Biblia. Tenemos que ir a la Biblia para poder apegarnos a ella, porque a veces, dependiendo de las circunstancias, nos cuesta aplicar la Biblia. Hay escrituras que hay momentos en donde no las queremos ver. Decimos: ¿por qué están ahí en la Biblia? Y eso nos lleva a Hebreos 12:1. Dice: por eso debemos dejar de un lado el pecado que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Mira, los deportistas tienen que dejar de comer rico, como algunos de nosotros comemos rico. Deben de tener disciplina, tantas cosas. Y dice que debemos dejar a un lado lo que nos estorba. Queridos hermanos, ante todas las circunstancias, a la vida espiritual, tenemos que hoy pensar: ¿qué me está estorbando en el plan de entrenamiento que Dios tiene para mi vida? Y el segundo punto va relacionado con esta serie de clases, y este punto se llama libre de adherencias. Para lo cual aquí está la escritura de Mateo 5 versículo 8 que dice: Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios.
La palabra puro, del libro de David Weiner, Camino a la Pureza, dice que la palabra puros viene del griego kataros, que significa puro o limpio y que significa libre de adherencias. Cuando llegamos al reino no veníamos con unas adherencias, veníamos sepultados con la suciedad del pecado, pero en nuestro caminar cristiano otra vez permitimos que cosas se adhieran en nuestras vidas y algo que es muy importante, dice que los puros de corazón verán a Dios. Cuando tenemos un corazón apegado a la palabra, apegado al plan de entrenamiento, podemos ver las cosas con mejor madurez espiritual. Entonces, nosotros llegamos a la iglesia como la figura del lado izquierdo para ustedes. Llegamos así. Llegamos con adherencias y quizá las circunstancias de nuestra vida nos dan más adherencias. Pero miren lo que hizo Jesucristo del lado derecho. Jesucristo nos pulió la vida. Nos dejó así como esta pulsera resplandeciente. Nosotros tenemos la luz de Cristo. Pero nuevamente esas adherencias tratan de regresar otra vez a nuestras vidas y las circunstancias nos van quitando esa pureza. Y dice que los puros de corazón verán a Dios. Entonces esto es algo que necesitamos nosotros trabajar y pensar qué cosas son las que se han adherido a mi vida y debo dejar que se pueda pulir. Primera de Pedro 2:25, de 24 al 25 dice: Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Antes ustedes andaban perdidos como ovejas, andaban como ovejas perdidas, pero ahora han regresado a Cristo, que es como un pastor que los cuida y los protege. Para pulir algo de metal se necesitan ciertos líquidos o pastas para pulir, ¿verdad? Se necesitan y yo recuerdo la otra vez me regalaron una vasija y estaba bastante opaca y me compré una pasta y comencé a pulirla y después quedó hermosa, bronce. Y quedó brillante, hasta me podía ver yo ahí, pero antes no, antes estaba así como con color negro. Y eso es lo que Cristo hizo. Si nos estás visitando hoy, posiblemente hay adherencias de un pecado que te tiene separado con Dios. Y tal vez ni siquiera sabes cómo puede ser tu vida ser transformada, limpiada. Pero mira, la sangre de Cristo es la que puede limpiar tu vida como limpió la nuestra. Entonces, el versículo de Mateo 5:8 nos lleva también a otro versículo, el versículo 9, en el tercer punto, que es pacificadores. En otras versiones dice bienaventurados o dichosos o bendecidos los que buscan la paz. En esta versión Reina Valera 60 me gustó, dice bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermanos, somos hijos de Dios, entonces debemos ser pacificadores, debemos de buscar la paz. Y de eso se trata. Cuando somos lastimados y heridos, a veces perdemos el corazón de pacificadores. Por eso se necesita Mateo 5:8, Mateo 5:9 para poder ser pacificadores. Yo he estado en el lugar en donde he sido lastimado, en donde he sido herido, donde no he querido ver a las personas. Pero el siguiente punto me ha ayudado a mí y ha ayudado a personas y posiblemente, y tengo fe de que los va a ayudar a ustedes. Porque uno puede decir hay que perdonar, pero lo que quiero decirte es que este mensaje es el que he venido predicando durante toda la semana, excepto el día miércoles. El día miércoles no di tanta introducción como hoy, yo se los dije. El día domingo voy a continuar la serie, les voy a dar más detalles y por eso fui más explícito de la razón por la que vine aquí a Ecuador. Entonces esto nos lleva al punto número 4 en el proceso de transformación. Yo no soy el del lado izquierdo. Tal vez algunos de ustedes. Yo deseo sentirme como el del lado derecho. Imagínate que estoy pasado de peso y alguien me dice: ay, mira, estás pasado de peso, te ves mal, vos que sos tan guapo. Es una broma, espero que se rían. Y otros me dicen: mira, es que bájale de peso. Tienes que bajarle peso. Y a veces las escrituras son así. Hay uno dice: mira, haz esto, la Biblia dice esto. Y a veces lo vemos, pero no sabemos cómo.
Y este punto es el cierre de toda mi estadía y el viaje y la razón por la que Cristo me trajo aquí a Ecuador. Ese es el cierre. Y creo que puede contribuir porque esto te va a dar y nos va a dar el cómo lograr todo lo que hemos estado hablando desde el miércoles hasta este momento. Entonces, pero muy diferente si a este gordito, que espero no ser yo, un buen amigo se acerca y le dice: mira, estás pasado de peso, necesitas bajar de peso. Y le va a decir, por varias razones, por salud, por tu vida, familia, y le dice: te voy a pagar un nutricionista. Y entonces se va al nutricionista, el nutricionista hace el plan de alimentación y le dice: es más, te voy a pagar un gimnasio. Y le dice: es más, yo me voy a meter contigo al gimnasio. Entonces viene la nutrición, viene el gimnasio y va la transformación desde aquí hasta donde está la otra figura, que es lo que usualmente queremos todos. No solamente fue: haz esto, debes cambiar esto, sino el cómo debes de hacerlo. Entonces, lo que Dios me mandó para transmitir a ustedes es Mateo 5, 43 al 44. Dice: esta es otra orden que dio Moisés hace muchísimo tiempo. Amen a su prójimo y odien a su enemigo. Pero ahora yo les digo, ¿quién está diciendo esto? Jesús, la palabra. Amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Aquí está el cómo. Cuando yo he sido lastimado y identifico las personas que me han lastimado, yo no quiero orar así. Y en Ecuador, déjenme decirles que hay heridas por todos lados, hay lágrimas, hay sufrimiento. Y en mi caso, yo no he querido orar así. Yo a veces he querido olvidarme el versículo 44 y quedarme en el 43. A veces he querido: Señor, que se les doble un tobillo. Señor, que los queme la ducha. Señor, que engorden más. De veras, a veces he querido. Y cuando estamos heridos, donde sea, esos son pensamientos. ¿Alguna vez has tenido esos pensamientos? Todos somos hijos de Dios. Y aún siendo hijos de Dios, hemos tenido esos pensamientos. Pero algo que a mí me ha ayudado, cuando he reconocido, identificado de dónde vienen las heridas que yo tengo, yo he orado por esas personas. Y quiero decirte que a lo largo de mi vida como misionero he enfrentado situaciones como las que ustedes están enfrentando, y por la gracia de Dios con algunos de ellos los puedo ver y siento amor por ellos. Seguimos siendo hermanos, seguimos compartiendo muchas veces la misma iglesia y yo puedo sentir amor por ellos. Pero cuando yo estoy orando y estoy diciendo, en lugar de decir: además, porque la sanación tiene que venir de adentro para afuera, porque muchos pueden decir: tengo que perdonar y eso, pero si no he ido a que Dios sane mi corazón desde adentro para afuera, entonces no puedo ser sincero en mis sentimientos. Es más, mis sentimientos posiblemente ni siquiera pueden ser sinceros. Entonces voy nombre por nombre y comienzo a orar y digo: Dios, bendícelo, bendice a su familia, ayúdale, perdónale y perdóname a mí por lo que yo siento. Entonces la sanación viene desde adentro. Cuando nos hacemos una herida, no sana en el siguiente minuto, o ni siquiera en el día siguiente, ni siquiera en la semana siguiente, sino la herida va sanando de adentro para afuera, y llega un momento donde ya estás sanado, tal vez la cicatriz está ahí, pero ya no te duele. Y esa es la fe de lo que ocurre con este proceso de transformación en este entrenamiento espiritual. Que mira, la siguiente vez que yo veo a ese hermano o a esa hermana que puedo sentir muchas cosas contra él, la siguiente vez, después de orar una, otra, déjame decirte, aún yo oro por hermanos y hermanas de esa manera. Entonces la siguiente vez que yo veo a alguien, en lugar que sea el estómago que se me revuelve, yo lo veo y le puedo dar la mano, puedo darle un abrazo. Y en ese transcurso también el mismo proceso, Dios impide que yo esté escribiendo cosas, que esté enviando, que es lo que se necesita en Ecuador. Ya no enviar cosas, no seguir en esta guerra absurda, y orar. Entonces yo no te puedo decir que ya hoy no sientas nada, pero lo que sí te quiero decir es que si tienes el proceso de oración, de transformación, posiblemente más adelante un día vas a ver todo como una historia, y vas a poder decir: Jesucristo me sanó, Jesucristo nos sanó.
Como la primera vez que vine a Ecuador, mi segunda venida fue 22 años después, yo no sé si voy a volver a este país. Pero tengo fe que si viniera o algún día alguno de ustedes acá va a poder recordar, ¿te recuerdas aquel 23 de marzo de 2025 que estábamos así? Alguien va a poder decir, ¿te recuerdas? Pero ya no estamos así. Estamos felices, animados. De hecho, hermanos, deseo que estén felices y animados. Eso es lo que deseo. Pero es un proceso, es un entrenamiento. Eso es lo que Dios me envió a decirles. Que este proceso está en la Biblia a través de un plan de entrenamiento para nuestra vida espiritual. También todo esto puede ponernos adherencias que Jesucristo quiere limpiar, quiere librarnos. Si nos estás visitando, necesitas nacer de nuevo, necesitas arrepentirte, necesitas dejar que Jesucristo se una a ti en el bautismo, te regale su Espíritu Santo y salgas limpiecito para comenzar la carrera espiritual. Y finalmente también dice que un corazón puro puede ayudarnos a ser pacificadores, porque somos hijos de Dios y los pacificadores verán a Dios. Y también al final un proceso de entrenamiento nos puede sanar las heridas físicas, emocionales y espirituales. Desconozco la magnitud de las heridas que en Ecuador todos tienen. Quizás algunos dicen, no, a mí no me pasa nada, yo estoy tranquilo. Pero posiblemente hay otras personas que sí han sido heridas profundamente. Y deseo con todo el corazón que Dios los sane, que Dios los purifique, que Dios los limpie. Y que el dolor que hoy se siente, un día sea historia. Dios me ha ayudado. Dios me ha bendecido. Y como escuchaba la canción Océanos, Dios me ha llevado más allá. Y eso es lo que pienso. Gracias por el privilegio que me dan de escucharme. Y todo el honor y toda la gloria la tiene nuestro poderoso Dios. Que Dios los bendiga. Feliz día.